esta serie de temas que traemos cada jueves, mirando el catecismo de Heidelberg. Creo que hemos estado casi por 10 meses llevando este estudio cada jueves acerca del catecismo de Heidelberg, que fue escrito en el año 1563 por algunos reformadores, algunos pastores de la Reforma protestante, que ellos elaboraron este catecismo de Heidelberg, porque dijimos que fue en la ciudad de Heidelberg precisamente que se hizo este catecismo de esta iglesia, obviamente de aquella ciudad, y se hizo con el fin de estudiarlo durante 52 semanas o 52 domingos. Habíamos dicho nosotros que en la totalidad, como es un catecismo, entonces se hacen preguntas y está la respuesta ahí mismo. Nosotros llevamos ya 124 preguntas, el catecismo contiene 129 preguntas, y en los temas que hemos venido llevando a cabo, comenzando por el credo de los apóstoles, y así vinimos avanzando en varios temas, la vida de Jesucristo, quién es Jesucristo, el Salvador, todo esto, hayamos culminado y estamos culminando, mejor dicho, con el tema de la oración, del Padre Nuestro, que es el modelo de oración. Aclaramos una vez más, ya para finalizar, ya que este es el penúltimo mensaje, es decir, con la ayuda de Dios, dentro de 8 días estaremos terminando este catecismo de Heidelberg para comenzar una nueva serie de temas los jueves. Y como ya estamos terminando, entonces estamos viendo la oración modelo que Jesucristo nos dejó en el Sermón del Monte. Aclaramos una vez más que decimos oración modelo, no es la oración de Jesús. El Padre Nuestro no es la oración de Jesús. La oración de Jesús está en Juan capítulo 17, o usted puede encontrar también varias oraciones de Jesús que él hizo. Pero en el Sermón del Monte, específicamente estamos mirando Mateo capítulo 6, que es desde el versículo 9 prácticamente que comenzamos hasta el versículo 13, lo que encontramos allí es un ejemplo o un modelo de oración. Es decir, la oración comienza, o mejor el modelo de oración, vosotros pues oraréis así. Jesucristo no está orando, Jesucristo nos está enseñando a orar. Vosotros pues oraréis así, y nos está dando unos elementos de cómo debemos orar. Así que la oración, este sería el tema número 4, y de la oración, ¿no? Específicamente de la oración, nos quedaría uno para terminar. Pero hoy vamos a ver los estudios 50 y 51, como pueden ver nos quedaría uno nomás, estudio 52. Hoy vamos a ver dos estudios, estudio número 50 y estudio número 51, es decir, 2 domingos a la vez. Y vamos a ver solo 2 preguntas, la pregunta número 125 y la pregunta número 126 de este catecismo de Heidelberg, quedándonos 3 preguntas para dentro de 8 días, 127, 128 y 129, y así completaríamos todo lo que tiene que ver con el catecismo. Entonces, el día del Señor número 50, la pregunta sería la 125, y entonces la pregunta sería, ¿cuál es la cuarta petición? La petición de la oración modelo que Jesús nos dejó, como es el Padre Nuestro. Recuerden que comenzamos viendo hace como un mes, ¿no?, que es la oración, que todo esto, y hemos viendo las peticiones. Vimos una primera petición, a ver si lo recordamos. Vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Veamos esa parte como introductoria, y luego la primera petición es hacia Él, santificado sea tu nombre, ¿no? La segunda petición es venga tu reino. La tercera es hágase tu voluntad como se hace en el cielo, así también en la tierra. Así que la cuarta entonces sería el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es la cuarta petición. Es decir, en esta oración modelo de Jesús, Él nos deja 6 peticiones. 6 peticiones, y estamos tratando de verla. Obviamente, después ya en un tema sobre el Sermón del Monte, vamos a ampliar mucho más esto. Pero yo estoy sometiéndome a ese catecismo de Heidelberg, es decir, la respuesta que da el catecismo de Heidelberg, y ahí trabajamos. Entonces la pregunta número 125 es, ¿cuál es la cuarta petición? Y la respuesta es, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esta es la respuesta que da el catecismo de Heidelberg. Es decir, dígnate en proveer todo lo que necesitamos para el cuerpo, para que por ello reconozcamos que tú eres la única fuente de todo bien, y que sin tu bendición, ni nuestros cuidados y trabajo,
ni tus bendiciones nos pueden beneficiar. Para que por esta razón quitemos nuestra confianza de todas las criaturas y la pongamos solamente en ti. Esa es la respuesta entonces. Cuando decimos, danos Señor el pan nuestro de cada día, el Señor lo que nos quiere hacer es dependientes. Y esta petición tiene mucho que ver con el maná. Cuando Dios en el desierto les provee al pueblo de Israel el maná, ellos diariamente tenían que ir a buscarlo. Y hubo personas que querían ser un poco avivadas, astutas, y ellos dijeron, pero ¿por qué tengo que madrugar todos los días a recoger ese maná? Y sobre todo tan temprano. Tiene que ser entre las 5 de la mañana, creo, y antes de las 6, hemos dicho, antes que saliera el sol, porque si ellos esperaban a que el sol saliera, el maná se les iba a derretir con el sol. Entonces tenía que ser muy temprano en la mañana, y cada día tenían que ir a buscar el maná, que era el pan diario. Pues bueno, esta bendición también el Señor nos enseñó a orar diariamente. Un ejemplo de oración es pedir el pan nuestro, ¿cuándo? De cada día. Muchos de nosotros queremos, Señor, dame el pan para toda la semana. Es más, por lo general mercamos para la semana, para los 15 días, para el mes, porque no queremos estar yendo a diario a la tienda. Pero con Dios es diferente. Dios dice, yo quiero que a diario vengas a mí, que a diario vengas a mi presencia, y eso es impresionante. Por eso el Señor nos enseña a orar cuando vaya a pedir. Y obviamente el pan aquí es las necesidades. ¿Qué necesidad tiene? Físicas. Necesidad de alimento, necesidad de techo. ¿Qué necesidad tiene? Necesidad de la sanidad, qué sé yo. Cualquier necesidad que tenga cabe dentro de esta petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy es. Entonces el catecismo dice, es decir, dígnate en proveer todo lo que necesitamos para el cuerpo. A eso es que apunta esta petición. Que Dios nos provea todo lo que necesitamos para el mantenimiento de nuestro cuerpo. Para que por ello, al Dios mantenernos, obviamente, diariamente, reconozcamos que tú eres la única fuente de todo bien. Ese es el punto. Cuando yo pido el pan nuestro de cada día, estoy reconociendo que Dios es la única fuente de todo el bien que necesita mi cuerpo. Y que sin tu bendición, ni nuestros cuidados y trabajos, ni tus bendiciones nos pueden beneficiar. Es decir, necesito la bendición de Dios para que mi trabajo, todo lo demás sea beneficioso. Y otro punto, para que por esta razón quitemos nuestra confianza de todas las criaturas y la pongamos solamente en ti. Es decir, cuando oramos, danos el pan nuestro cada día, no es para que confiemos nosotros en esa empresa, en ese patrón o en ese sueldo, sino que confiemos en Dios, que Dios es el que nos bendice todo, aún nuestro trabajo. Cuando decimos, Señor, danos el pan nuestro cada día, si usted es independiente, usted puede confiar en que Dios es el que le va a bendecir allí, que no son sus manos. Que aprendamos nosotros a depender de Dios y no de nosotros. Yo tengo aquí entonces 4 cosas, resumiendo pues esa parte. Número 1, Dios cuida de su creación. Es muy importante que entendamos eso. Cuando nosotros vamos a orar, Señor, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, estamos diciendo, Señor, yo reconozco que tú cuidas de tu creación y nosotros somos creación de Dios, somos criaturas de Dios. Mire el Salmo número 104, 27. Vamos a ir allá. Salmo número 104, versículo 27 y 28. 104, 27 y 28. Dice, todos ellos esperan en ti. Es decir, cuando usted ve el Salmo 104, habla de que Dios cuida la creación. Ese es el título que le ha dado la Reina Valera. Dios cuida de la creación. Entonces todas las criaturas de Dios, dice, todos ellos esperan en ti, para que les dé su comida a su tiempo. Les das, recogen, abren su mano, se sacian de bien. Es decir, todos ellos esperan en ti. Es que esperan que les des comida a su tiempo. La creación espera en Dios. Entonces dice, les das y recogen. ¿Por qué recogen? Porque Dios les da. Y luego dice, abren su mano, se sacian de bien. Cuando ellos abren la mano y se sacian de bien es porque Dios es el que les da. Entonces el pan nuestro cada día lo que quiere decir es eso. Confiemos en Dios, que Él es el que nos bendice, materialmente nos provee. El Salmo 145, pasemos adelante un poco, y nos dice algo parecido. Salmo 145, 14. Le vamos hasta el 16. Salmo 145, 14. Dice así: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos.
los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Dice, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Es decir, la bendición viene de Dios. La bendición material viene de Dios. Ahora, algo que quiero aclarar, y como lo estamos diciendo en los mini mensajes que estamos transmitiendo del Evangelio Express, y es que hay una gracia común. Y la gracia común es que Dios ama de una manera general a todas las personas. Y esa gracia común es que dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, que Dios hace llover sobre justos e injustos. Entonces, cuando hablamos de este pan material, es un pan que Dios le va a dar a todos los seres humanos, a todas sus criaturas, a los animales. Él le provee oxígeno a las plantas y a nosotros, pues lo que necesitamos, nuestro mantenimiento diario, Dios nos los da, y se lo da a todas las personas, sean impíos o sean píos, es decir, creyentes. Dios le bendice materialmente, le da la capacidad a todas las personas. Ahí donde muchos se confunden, porque las personas confunden la bendición material con la bendición espiritual. Y nosotros los creyentes hemos comprendido que en Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales, que lamentablemente no tienen los impíos, los inconversos, y que la mayor bendición para nosotros es ser bendecidos espiritualmente. Amén. Esa es la mayor bendición, de saber que tenemos la salvación, de saber que tenemos comunión con Dios, de saber que somos hijos de Dios. Esa es la mayor bendición. Obviamente, por ahí viene como rebote o como añadidura, diría Jesucristo, las bendiciones materiales. Así que un cristiano aprende a confiar en Dios, pero primeramente él es espiritual. Él busca las bendiciones espirituales, porque el pan nuestro de cada día, o el maná en el desierto, también implica buscar a Dios en primer lugar, alimentarse espiritualmente en primer lugar. Pudiéramos decir que esta petición del pan nuestro de cada día, tomémoslo por la parte espiritual. Primero busquemos las cosas de Dios y lo demás vendrá. Pero eso no indica que no nos enseñó el Señor a orar y a pedir por lo material. Tú, mi hermano, puedes orar por las bendiciones materiales que Dios sin duda le va a proveer. El impío le pide a Dios esas bendiciones materiales y Dios le provee, obviamente, materialmente. Pero tú y yo podemos pedirle también a nuestro Dios. Después usted lo busca, no, yo alcanzo a ir allá, pero Mateo 6, 25 al 34, el Señor dice: no os afanéis porque habéis de comer, o que habéis de beber, que habéis de vestir, ni por el techo. Él dice porque el Dios le provee a la naturaleza, a los pajaritos, Dios le provee a las mismas plantas, y si lo hace con esta creación, no lo hará con nosotros, que somos su creación especial. Ahora, cuando una persona es muy ansiosa y anda muy preocupada por las cosas materiales, Jesús dice: ¿para qué se preocupa? ¿No ve que así hacen los impíos? Y nosotros somos diferentes. Nosotros no debemos preocuparnos por las cosas materiales, debemos aprender a confiar en Dios y a esperar en Dios en el momento oportuno. Él nos bendecirá materialmente. ¿Cuál es la mayor preocupación según Jesucristo? Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay que buscar nosotros como creyentes primeramente el reino de Dios. Esto implica mucho, toda la palabra de Dios. ¿Cuál es su reino? Él es el rey, Él tiene un reino, vamos a buscar el reino, su voluntad y su justicia. La palabra justicia implica muchas cosas, porque implica la parte del decreto de Dios, que es su justicia, su carácter, su ley. Buscamos cuál es la justicia de Dios, su reino y su justicia. Y dice, y todo lo demás, es decir, por lo que el mundo se preocupa, las cosas materiales, para venir por añadidura. Lo segundo que vemos acá, o que puedo extraer de esta respuesta que da el catecismo de Heidelberg, es la siguiente: Dios es la fuente de todo. Y tenemos que tener eso, hermanos, muy claro. Dios es la fuente de todo. Mi bendición no es la empresa, mi bendición no es el negocio. Dios es la fuente de todo. Hechos capítulo, vamos a mirar, Hechos capítulo 14, 16. Hechos capítulo 14, versículos 16 y 17, leemos lo siguiente: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Pero mire, a pesar de que Él les permitió andar en los propios caminos, el 17 dice: y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos,
llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Es decir, Dios fue el que envió la lluvia. La Biblia registra que Él envió la lluvia la temprana y envió la lluvia tardía para las cosechas, y de esa manera bendecía a las personas a pesar de sus pecados. Él dice que Él pasó por alto esas generaciones pecaminosas y aún así Dios les bendecía materialmente, dándoles lluvia del cielo y tiempos fructíferos, y llenando de sustento, los llenaba de sustento y alegría sus corazones con esas provisiones. Ahí mismo en Hechos capítulo 17, versículo 26, Hechos capítulo 17, y este texto me fascina mucho porque este es parte de lo que es la gracia común de Dios. Hechos 17, leamos del versículo 26. Cuando el apóstol Pablo va a Atenas y encuentra a todos estos religiosos allí, pero él dice lo siguiente, versículo 26, Hechos 17, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Dios creó a la humanidad para que habite sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios es el que ha ordenado donde viva cada persona y le tiene un límite, para que busquen. El propósito es ese, que lamentablemente no lo hacen, pero dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, si le encuentran, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pero mire lo que dice luego el 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Es decir, al ser criaturas de Dios, y está hablando de la gracia común, al ser criaturas de Dios, Él nos sostiene. Él nos sostiene, y es lo que está diciendo acá, y esto es impresionante. En Él vivimos y somos y nos movemos. Es decir, la raza humana en general existe porque Dios le sostiene. Dios hizo el universo, Dios hizo la creación, pero Él no abandonó su creación, sino que Él está inmerso en la misma creación. Él sostiene a la creación, y entonces Él sostiene a todos los seres humanos. Esa es la razón, y la gente no entiende lo que es la gracia común y la gracia especial de Dios. La gracia común, vuelvo y digo, está acá, en que en Él vivimos, somos y nos movemos. Dios sostiene a todas las personas, y muchas personas se equivocan, que porque les va bien materialmente, que porque tienen buena salud, que porque tienen un buen hogar. Entonces hoy día, y lamentablemente eso se ha metido a las iglesias evangélicas, a decir, Dios me bendice porque estoy bien materialmente, porque tengo un buen trabajo, porque tengo un buen hogar, porque tengo una buena esposa, estoy lleno de la bendición de Dios. No, pero esa es gracia común, porque el impío también tiene lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con eso. La gracia especial es Jesucristo. Jesucristo es la gracia especial, que vino a nosotros a salvarnos, y tenemos redención, es decir, llegamos a ser hijos de Dios. Entonces no confundamos la gracia general o la gracia común para todos los hombres, que Dios los bendice materialmente, mientras que la gracia especial es que Dios nos bendice materialmente con la gracia común, pero nos bendice o nos ha bendecido espiritualmente, dándonos a Jesucristo, dándonos el Salvador, y nosotros ahora somos hijos de Dios por esa gracia especial de Dios para nosotros. Y eso es precioso, entender eso. Lo otro que sacamos de esta petición es que Dios bendice al hombre, pero el hombre le toca trabajar. Es más, el trabajo es una bendición. Muchas personas creen que el trabajo es una maldición, como dice el disco, pero no, el trabajo es una bendición, porque inclusive antes de que Adán cayera en pecado, él trabajaba. Dios le dio la capacidad a Adán para trabajar, así que obviamente después de la caída el trabajo se volvió pesado, hubo cansancio, fatiga y eso, pero aún así el trabajo es una bendición de Dios. Entonces, aunque Dios bendice, el hombre debe trabajar. Primera de Corintios 15, 58, encontramos un pequeño detalle de lo que estamos hablando. Primera de Corintios 15, 58. Mire lo que dice. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Habla de una firmeza, de una constancia, creciendo en la obra del Señor. Esto es trabajo siempre, creciendo en la obra del Señor siempre. Aunque Dios hizo una obra en nosotros y comenzó en nosotros un trabajo,
nosotros debemos estar ahí creciendo siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, y aunque está hablando espiritualmente, pero quería tomar esta frase, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor o vuestro esfuerzo en el Señor no es en vano. Y ahora vamos a trasladarnos al Salmo 37, el Salmo número 37, versículos 3 y 7. Salmo 37, versículos 3 y 7. Dice, confía en Jehová y haz el bien. ¿Usted lo notó? Confía en Jehová y trabaje. Confía en Jehová y haga algo. ¿Qué me toca hacer a mí? Haz el bien. Es decir, el hecho de que Dios me bendiga materialmente no indica que yo me voy a quedar flojón. Yo debo hacer algo, confiar en Dios, pero actuar, hacer el bien. Y entonces habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Es decir, cuando yo encomiendo a Dios mi camino, es decir, yo voy a caminar, yo tengo que esforzarme, yo voy por el camino, es decir, Dios me cuida, pero yo camino. Eso es lo que tenemos que entender. O los versículos 16 y 17 del Salmo 37. Versículo 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrantados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. El Señor es el que nos sostiene, Él es, pero obviamente nosotros vamos trabajando y Él nos sostiene en nuestro caminar. Mejor es lo poco del justo, es decir, el justo tiene algo que ha logrado, y aunque sea poco, dice que es mejor que las riquezas que han logrado los pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrantados, más Él sostiene a los que sostiene a los justos es Jehová. Entonces, y hay más textos que pudiéramos ver, pero lo que quiero mostrarles es esto: la bendición de Dios en las cosas materiales están, pero depende de nuestro esfuerzo, depende de nuestro trabajo. Es decir, el Tesalonicenses dice que el que no trabaja, que tampoco coma. Entonces Dios bendice el trabajo, Dios bendice nuestra labor laboriosa. Si usted tiene una empresa y usted es laborioso, pues Dios lo va a bendecir. Pero si usted tiene una empresa y se echa y se queda tranquilo ahí, pues hombre, no va a recibir mucho. Entonces lo que el Señor nos está hablando acá es que aunque Dios nos bendice materialmente, Él espera nuestro esfuerzo, obviamente. Entonces Dios bendice, y el propósito es muy importante que no nos olvidemos. Cuando Dios nos bendice materialmente, si tenemos en cuenta que todo viene de Dios, hermano, para mí Romanos 11:36 es poderoso. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es decir, todo viene de Dios, todo es por Dios y todo termina siendo para Dios. O como decía David cuando él estaba recogiendo el dinero para la construcción del templo del hijo Salomón, que lo iba a construir antes de morir. Él dijo: yo tengo un tesoro que lo he guardado, voy a dar de lo mío. Y luego cuando todo el pueblo da, él dice esto: porque Señor, de lo recibido de tu mano te damos. O sea, nunca David dijo es mi esfuerzo, es mi dinero, es lo mío. No, todo lo que yo tengo lo recibí de ti. Entonces es muy importante que tengamos ese pensamiento. ¿Por qué? Porque esto entonces nos va a llevar a no olvidarnos de Dios, que al fin y al cabo es lo que Él quiere. Hay personas que por estar materialmente abundantes, digámoslo así, se olvidan de Dios. Y por eso muchas veces Dios tiene que frenar, y muchas veces tiene que a su pueblo inclusive mantenerlo escaso, porque si le diera más, se apartaría. Recuerden lo que dice 1 Timoteo capítulo 6 del 3 al 10, y al final versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Ahora miren la advertencia que le hace el Señor a Israel, y yo quiero leer todo este pasaje porque es impresionante. Deuteronomio capítulo 8, vamos a ir allá. Deuteronomio capítulo 8, y yo quiero leerlo todo porque a mí me impactó y me impacta siempre que leo porque fue la advertencia que Dios le hizo a Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida. Y hermano, tenemos que tener en cuenta nosotros que es Dios el que nos bendice materialmente. Cuando pedimos el pan nuestro de cada día, dánoslo, y por eso lo pedimos.
Hay muchas personas que no lo piden, que no oran así porque creen que ellos lo pueden conseguir. Pero la idea aquí es que entendamos que si yo tengo bendición material es porque Dios me la dio. Si tengo ese trabajo es porque Dios me la dio. Un trabajo de bendición, un negocio de bendición, es porque Dios me lo dio. Entonces, Deuteronomio 8, y déjeme, yo le leo todo este capítulo porque es impresionante. Dice lo siguiente, versículo 1. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Note que ellos van a entrar a poseer la tierra, pero es una tierra que Dios les prometió, que Dios dijo que les iba a dar. Al fin y al cabo Dios se la dio. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué lo hizo? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y escuche, y te afligió, y te hizo tener hambre, y luego te sustentó con maná, comida que no conocían tú ni tus padres habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es decir, cuando Israel iban comiendo el maná diariamente, el Señor les estaba enseñando, o así como ustedes comen diariamente esa comida material, hay una comida espiritual que también deben comer diariamente, porque ustedes no solamente son materiales, ustedes son espirituales, y así como van a comer materialmente, también deben comer espiritualmente, y en este caso, ¿qué es? La palabra de Dios. Amén. Comer la palabra de Dios. Sigue diciendo, versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en tus 40 años caminando en el desierto. Luego dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios, y esto es muy importante, te introduce en la buena tierra. Jehová tu Dios te introduce, Él te mete en la buena tierra. Tierra de arroyos, de agua, de fuentes, de manantiales que brotan de vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras, de granadas, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y mire, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. El hombre come, se sacia, pero tiene que bendecir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el que le dio esa buena tierra. Y eso es bueno, hermano. Usted debe entender el trabajo que tiene, la empresa donde estás trabajando, la economía que estás recibiendo. Dios te la dio. No fuiste tú. Y ser agradecido y trabajar bien entonces. Yo sigo leyendo. 11. Cuídate, y este es el punto, la advertencia. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y este es el punto crítico aquí. No suceda, no suceda. Y fue lo que sucedió. Pero ya estaba la advertencia, no suceda. Y es una advertencia para nosotros. Que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No suceda que teniendo todo esto se olvide de Dios. ¿Y por qué la gente se olvida de Dios? Porque no aprende a ser agradecida desde el primer momento, hermano. Por muy poquito que usted reciba dinero, agradécele a Dios. Y una manera de agradecer a Dios, obviamente, es el dar para la obra de Dios. Yo creo que esa es la mejor manera de agradecer a Dios. Señor, de tu mano, como decía David, hemos recibido y así mismo te damos. Y sigue diciendo, verso 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. ¿Ya se olvidaron? Lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del Pedernal. En el desierto no hay agua, pero Dios te sacó agua de la roca.
Dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían comido. Recuerde que los padres tenían otra comida. Dios les da maná en el desierto. Y te afligió, afligiéndote, probándote para la postre, hacerte bien. ¿Qué era lo que quería Dios? Que el hombre aprendiera, que los judíos aprendieran a depender de Dios para luego hacerles bien. 17. No suceda que después digas en tu corazón: ah, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Este es el peligro, ¿no? Llegar a ser tan arrogantes y llegar a decir: no, es que es mi sabiduría, es mi inteligencia, yo estoy en el trabajo por mi capacidad, a mí no me pueden echar porque yo soy muy inteligente, yo soy experto en lo que hago, mejor dicho, soy indispensable en esa empresa, ojo con eso. O mi trabajo no se puede acabar. Esta pandemia nos enseñó muchas cosas. Cuántas empresas quebraron, cuántas personas que tenían trabajos fijos se quedaron sin trabajo. Mejor dicho, gracias a Dios usted tiene un trabajo, gracias a Dios estamos aquí, amén, por la bendición de Dios. Pero no suceda que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza. Note, Él te da el poder, Él te da la capacidad para hacer el dinero, sería. Y luego dice: a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres como en este día. Es decir, ni siquiera te da el poder para hacer las riquezas porque sí, sino para confirmar la palabra que ya estaba comprometida. Es decir, Dios decretó bendecir al pueblo y por eso lo bendice. No es porque el pueblo lo merezca, sino porque hay un decreto de Dios que así debía ser. Verso 19: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Bueno, esa nación pereció obviamente, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Lamentablemente este pueblo no tomó en cuenta Deuteronomio capítulo 8 y entonces se olvidaron de Dios y perecieron. Fueron llevados en cautividad y al final quedaron solo dos tribus por ahí: la tribu de Judá, que es el Israel con el cual tenemos hoy. Entonces la advertencia está ahí. Aunque nosotros vamos a orar el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, esa oración tiene que ser hecha de tal manera que yo dependo de Dios, le agradezco a Dios y entiendo que Dios es el que me da. No soy yo, no es que yo soy muy inteligente, no es que yo soy muy capaz, no es que yo soy un profesional, no, es la mano de Dios, amén, es la mano de Dios la que me bendice y por eso debo cada día pedirle el pan. Pedir el pan nuestro de cada día entonces es dependencia de Dios. Y si me está yendo todo el tiempo en esta pregunta, entonces nuestra confianza es solo en Dios. Vamos a pasar al día 51 y la pregunta número 126. ¿Cuál es la quinta petición? Estaba como demorando un poco allí. En 10 minutos debo sacar esto. La quinta petición: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ah, caramba. Es la quinta petición. Note que el Señor, después de que Él nos enseña a orar por el pan, ahora dice: Señor, hay una necesidad espiritual y esa necesidad espiritual debe ser suplida, Señor. Entonces, ¿y por qué debe ser suplida? Porque es que yo soy pecador y aunque soy justificado, tengo todavía una naturaleza pecaminosa que le voy a fallar al Señor. Entonces, como le voy a fallar al Señor, yo debo en mi oración diaria pedirle perdón a Dios. Creo que era Martín Lutero, si no estoy mal, o Juan Calvino, creo que fue Martín Lutero, sí, en las 95 tesis que clava en la iglesia de Wittenberg, que él dice lo siguiente: la vida del hombre debe ser una vida de arrepentimiento. El arrepentimiento o la penitencia implica eso, que debe tener una vida de arrepentimiento, una vida de penitencia diaria. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos diariamente. Entonces Jesús nos enseña a orar: perdona nuestras deudas. Otras partes dicen nuestros pecados, perdona nuestros, porque el pecado es una deuda. Cuando yo peco, adquiero una deuda con Dios. Entonces, por eso lo llama deuda, pero es un pecado. Perdona nuestros pecados, perdona mi deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esta petición lleva implícito el perdón a mis semejantes, que es bien interesante. Entonces el Catecismo de Heidelberg dice lo siguiente, es decir: dígnate por amor a la sangre de Cristo
No imputarnos a nosotros, miserables pecadores, nuestras muchas transgresiones, ni el mal que siempre está arraigado en nosotros. Así como también nosotros encontramos este testimonio de tu gracia en nosotros, que es nuestra sincera intención perdonar de todo corazón a nuestro prójimo. O sea, lo que el catecismo está diciendo es, lo que esa pregunta quiere decir es lo siguiente: Señor, perdóname, dígnate de perdonarme constantemente por medio de la sangre de Cristo, así como yo, por tener tu perdón o por haber recibido la gracia de tu perdón, yo también se la extiendo a mi prójimo. Eso es. No es que esté diciendo aquí el Señor, pareciera que es lo que Él está diciendo, obviamente, cuando uno va a los versículos 14 y 16. Mire lo que dice Mateo. Vamos a Mateo 6. Mateo 6, versículos 14. Hay personas que se confunden acá un poquito. Mateo 6, 14. Bueno, el 12 dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Y las personas a veces se confunden pensando que lo que el Señor está diciendo es que el perdón de Dios hacia mí está restringido a que yo perdone. Pero es al contrario. El Señor a mí me ha perdonado y entonces ahora Él espera que yo perdone. Es decir, yo no podría perdonar a mi prójimo sus ofensas si Dios no me hubiera perdonado primero las mías. Entonces, cuando dice perdona nuestras deudas así como también perdonamos a nuestros deudores, lo que está diciendo es lo siguiente: Señor, gracias a que yo recibí de ti el perdón, a que tú me has perdonado mis deudas, entonces ahora yo estoy capacitado para poder perdonar las deudas de los demás. En otras palabras, una persona que no ha sido perdonada por Dios, ella no va a poder perdonar las ofensas de los demás, porque no ha experimentado el perdón de Dios. Pero cuando nosotros hemos experimentado el perdón de Dios, que nuestras ofensas a Dios han sido muchas, muy oscuras, muy negras, digámoslo así, de esa manera, y Él ha emblanquecido nuestro corazón, dice que lo dejamos más blanco que la blanca lana, y hemos recibido ese perdón de Dios, estamos ya listos, capacitados para poder perdonar los pecados de mis hermanos, los pecados del prójimo. Es decir, y aquí es muy importante lo que el Señor quiere decir, cuando Él dice que si no perdonamos, Él no nos perdona, lo que Él está diciendo es lo siguiente: yo ya los perdoné y ustedes están capacitados para perdonar. Si una persona no puede perdonar la ofensa del prójimo es porque ella no ha sido perdonada, no está capacitada para perdonar. Ese más o menos es la idea, y ahí es donde quiero yo ir concluyendo entonces con este punto. Y quiero ir a Mateo capítulo 18, 23. Mateo capítulo 18, 23. Mire lo que Jesús dice acá. Mateo 18, 23, ya la última cita. Tenía más textos acá de lo que es el perdón. ¿Por qué debemos pedirle perdón a Dios diariamente? Bueno, usted puede ir al Salmo 51, del 1 al 17, que es la oración de David, donde él dice: Señor, contra ti solo he pecado, he hecho los malos delante de ti, límpiame, lávame. Y entonces él hace una oración de confesión allí. Y después uno puede ir si está anotando, primera de Juan 1:8, puede ir hasta el 2:2, donde dice que si decimos que no tenemos pecado, pues le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si alguno ha cometido pecado, tiene abogado en el cielo, que se llama Jesucristo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, hermano, nosotros, aunque hemos sido justificados, y tengo que aclarar esto, el hecho de ser justificados, el creyente ha sido justificado, es decir, Dios le ha perdonado todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, legalmente. Nunca se le olvide esto: legalmente, delante de Dios estamos como si nunca hubiéramos pecado. El Señor ya nos limpió todos nuestros pecados en nuestro corazón legalmente. Pero como todavía estamos en esta tierra y todavía estamos con esta naturaleza carnal y pecaminosa, entonces se aplica a Juan: si yo digo que no tengo pecado, le hago a él mentiroso y su palabra no está en mí. Es decir, legalmente yo ya he sido perdonado, por eso tengo la seguridad de mi salvación. Pero mientras estoy en esta tierra y vivo en esta tierra, todavía soy
como alguien dijo, un justo que eventualmente peca, y es verdad, yo soy justo, pero eventualmente peco, y como eventualmente peco diariamente, entonces debo pedirle perdón a Dios. Y la otra parte entonces es que si yo no puedo perdonar a otra persona que me ha ofendido, eso indica que yo no he sido perdonado por Dios. Es más, hermano, otra vez, si usted ya fue perdonado por Dios, usted está capacitado para perdonar a los demás. Y eso es lo que vamos a ver en Mateo 18, versículo 23. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía, note esto, 10,000 talentos. Estos son millones y millones, hasta billones. 10,000 talentos. Dice a este, como no pudo pagar, y aquí está la clave, no pudo pagar. Y eso se asemeja a la deuda que tú y yo tenemos con Dios, o teníamos con Dios, no podíamos pagarla. Dice que ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Ahora escuche, el señor de aquel siervo, y aquí representa a Dios, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Una deuda imposible de pagar. Ese rey, movido a misericordia, le perdonó a su siervo aquella deuda, y la tipificación de Dios, movido a misericordia, nos perdonó. Pero salido aquel siervo, escuche, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Eso más o menos son unos 3 milloncitos. Lo otro son billones. Aquí son 3 milloncitos, aplicándolo a nuestra cuenta. Le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciéndole: págame lo que me debe. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, mire que hizo lo mismo que él hizo con el rey. Postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Es decir, él acaba de venir de que el rey le perdona toda una deuda que era imposible de pagar, pero se encuentra con un semejante suyo que le debía poquito y le dijo: no, hasta que no me pague, lo metió a la cárcel. Ahora note cómo va la historia. 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Note, y este es el punto: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y note lo que Jesús dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hará lo mismo. Obviamente que el Señor pone aquí una parábola, pero el propósito es explicarnos algo, y es que si Dios nos perdonó a nosotros, estamos capacitados para perdonar a los demás. Amén. Amén. Es decir, si usted no puede perdonar a los demás, sencillo, usted no ha recibido el perdón de Dios. Eso es. Ahí no hay que aumentarle más ni quitarle. Es decir, Dios te perdonó. Ya sentiste el perdón de Dios en tu vida, ya tienes el perdón por la fe de Dios en tu vida, recibiste el perdón de Dios y ya el Señor te ha justificado. Bueno, entonces yo puedo extenderle el perdón a los demás. Si yo no soy capaz de perdonar las ofensas de los demás, eso quiere decir de que el Señor a mí entonces no me ha perdonado y yo soy un impío. Así de sencillo. Es decir, los creyentes que hemos sido perdonados estamos capacitados para perdonar a los demás. Obviamente nos pueden herir, nos pueden faltar, eso no indica que no nos vamos a enojar de pronto, que vamos a sentir un poquito de rabia por ahí y podemos llegar a tener hasta un poquito de resentimiento, pero el Señor viene y con su amor y su misericordia, es cuestión de mirarnos cómo nos perdonó el Señor, y por eso es bueno entender siempre diariamente esto: Señor, ¿qué me perdonaste tú a mí? Y eso no se compara con la ofensa de mi hermano. Amén. Por eso cuando oramos: perdona nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Eso es lo que quiere decir: Señor, tu perdón hacia mí fue tan grande que es imposible que yo no pueda extenderle un perdón tan pequeño a mis hermanos. Es decir, las ofensas de mis hermanos, por muy grandes que parezcan, no se comparan a las ofensas que yo le he hecho a mi Dios. Amén.
Y eso es lo que tenemos que orar. Entonces diariamente debemos orar por el perdón de nuestros pecados y soltar las cargas de los demás. Es decir, aún decir, Señor, y yo perdono y perdono. Perdóname, Señor, porque te falté hoy, pero yo perdono, Señor, a todos mis semejantes. No importa si son impíos, que me han faltado a mí. Y cómo viviremos con mucha paz y con mucha tranquilidad. Amén. Yo lo he experimentado. Cuando yo tengo un resentimiento contra alguien, una rabia y no he podido perdonar, hermano, yo me amargo, me enojo, y cuando veo a la persona, no sé, peor me pongo. Yo sé que usted lo ha experimentado, pero si la hemos perdonado, qué libre nos sentimos, con Dios, tranquilos, y si vemos a la persona, ahí está, no hay problema, y hay descanso en nuestro corazón, se alivian las cargas, nos libramos de resentimiento y de enfermedades, que muchas úlceras, muchos cánceres vienen por resentimientos, por amarguras, que las personas no son capaces de perdonar, de soltar las cargas. Y es que es verdad, no somos capaces, a menos que hayamos recibido el perdón de Dios. Amén. Y si un hijo de Dios, un creyente, recibió el perdón de Dios, está capacitado para perdonar. Bien, estas son las dos preguntas entonces de esta noche, que quedaría el último tema dentro de 8 días con la ayuda del Señor. Dentro de 8 días vamos normal, aunque es Jueves Santo, vamos a ir normal, hermanos del Facebook Live, vamos a ir normal, a las 7:30 estaremos conectados. ¿Por qué lo vamos a hacer así? No vamos a hacer culto especial ni nada de eso, porque estamos restringidos también por esta pandemia todavía, entonces vamos a hacerlo así normalito el próximo jueves. Vamos a orar para terminar.